emisión de nuestro programa que hay una decisión que tomó la Corte Suprema en los Estados Unidos que afecta a casi 350,000 compatriotas suyos que tenían un permiso especial para poder trabajar y estar en ese país, y la Corte respaldó la decisión de Donald Trump, que se los quitó y que se tienen que ir. Sí, a ver, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Camila, según lo que podemos ver, accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden de un juez en San Francisco que paralizaba la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, de ponerle fin al TPS. El TPS, Camila, es este programa que le daba la posibilidad a una gran cantidad de migrantes en los Estados Unidos de poder trabajar y de poder vivir legalmente al menos por 18 meses en ese país, con posibilidad de una prórroga siempre y cuando el país tuviese las condiciones para el retorno. Sabemos, y lo dijimos ayer, que las condiciones en Venezuela no están dadas todavía para un retorno seguro para esa cantidad de migrantes. Hablamos de 350,000 venezolanos, pero el TPS también abarca a otras nacionalidades. Por eso es importante entender qué es lo que va a pasar con esta población, si hay algún tipo de recurso, de amparo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que tenemos entendido es que luego de la que se dio el día de ayer no puede haber otro recurso. Y por eso le tengo en línea a José Palma, él es coordinador de la National TPS Alliance, que es una organización que ha estado muy de cerca con el tema del TPS para los migrantes en los Estados Unidos. Don José, gracias por atendernos en Blue Radio. No, bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con gusto hablar sobre un tema muy importante para mí y para la Alianza Nacional TPS aquí en los Estados Unidos. Don José, lo leído el día de ayer nos permite entender que luego de la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde uno solo, o en este caso una sola, fue la que rechazó la petición que se estaba debatiendo, es que no hay forma de frenar la decisión. La eliminación del TPS continúa. ¿Es así? Bueno, hay varias cosas ahí. Yo diría de que tal vez una conclusión como esa podría ser como que está terminado y, sin embargo, todavía el proceso legal continúa. Tenemos que recordar que para que toda la audiencia entiende lo que está sucediendo es que el expresidente Biden extendió el TPS para la comunidad venezolana y 3 otros países por 18 meses más. Cuando viene la administración del presidente Trump y su agenda de quitarle documentos a la comunidad inmigrante, especialmente a los que tenemos el TPS, ellos prácticamente tomaron una decisión y dijeron que aunque el expresidente Biden había extendido por 18 meses más, ellos suspendían esa extensión. Entonces, nosotros pusimos una demanda que es conocida como la Alianza Nacional TPS contra la Secretaría de Seguridad NOAN, y 7 venezolanos individuales pusimos una demanda y le pedimos al juez de San Francisco que interviniera en la cancelación del TPS porque era una decisión ilegal, porque ya un presidente anteriormente había extendido 18 meses más, y el juez de San Francisco tomó una decisión preliminaria de decir, bueno, ustedes tienen buenos argumentos, mientras el caso continúa en las cortes, yo voy a proveer protección para esta comunidad venezolana que no pierda su estatus migratorio. El gobierno apeló al 9º Circuito, le negaron la petición, y después apelaron a la Corte Suprema, y el día de ayer la Corte Suprema estuvo de acuerdo con el gobierno en proveerle la suspensión preliminar, pero el caso legal continúa en la Corte del 9º Circuito. De hecho, hay una audiencia calendarizada para el 11 de julio. Pero entonces, mire, yo no sé si usted sepa y me imagino que es consciente que nosotros aquí en Colombia tenemos una de las mayores migraciones de venezolanos en nuestro país, y seguramente muchos de los que nos están escuchando en estos momentos tendrán algún familiar en los Estados Unidos que está cobijado con este TPS y que al oír la noticia de lo que decidió la Corte Suprema ayer, pues tienen mucho temor y no saben qué hacer. Entonces, si usted le tuviera que hablar a una persona que estaba cobijada bajo el TPS entre estos venezolanos, ¿qué les diría? ¿Qué tienen que hacer? O sea, porque en estos momentos debe haber mucha confusión jurídica y no saber a dónde ir, si tienen que dejar el país, salir de sus casas. ¿Cuál es la recomendación y cuáles son las instrucciones? Sí, no, de hecho, gracias Camila por esa pregunta, porque en realidad es lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos con la comunidad venezolana. Nosotros como Alianza Nacional TPS, de hecho, creamos una membresía en la cual tenemos aproximadamente unos
140,000 miembros de personas que son de Venezuela, y sabemos que la confusión está ahí. Lo que se le está diciendo a la comunidad, y como lo decían los mismos abogados el día de ayer en la conferencia de prensa que hicimos, no se puede esconder que la decisión de la Corte Suprema es mala. No podemos esconderlo, eso es una realidad, pone en riesgo a 350,000 personas, les quita la protección del TPS por este momento a todas estas personas protegidas por el TPS. Pero el consejo para la comunidad venezolana es que no hay que caer en pánico. En vez de eso hay que informarse bien con las organizaciones locales o involucrarse en reuniones que estén sucediendo con información sobre TPS. No hay que tomar decisiones que después pueden arrepentirse, porque si bien es cierto, se cae en riesgo de una posible deportación, también es la realidad que no van a estar el día de hoy o el día de mañana en las puertas de 350,000 personas para comenzar un proceso de deportación. Además que todavía, aún con la decisión de la Corte Suprema del día de ayer, el proceso legal continúa y es posible también que podamos lograr otro alivio en las próximas semanas. Y también cada persona tiene un caso individual. El consejo más importante es asesorarse con abogados o personas creíbles y organizaciones creíbles de cuáles podrían ser sus opciones en caso que en realidad se llegara a perder el TPS. Don José, aquí hay una fecha límite. No es que desde ya la gente pierde el estatus. Hay una fecha que el Cristina Gómez se había dado, que es la finalización del estatus del TPS para unos venezolanos y para otros. ¿A partir de cuándo regiría ya la finalización de este TPS si es que nada cambie, todo se mantiene como la Corte lo dictamina? Sí, lo que sucede con la comunidad venezolana es que les otorgaron TPS en dos ocasiones diferentes. Por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de ayer afecta a las personas que recibieron el TPS por primera vez en el año 2023. Las personas que tienen el TPS desde el año 2021 continúan protegidas hasta septiembre, y la decisión de ayer de la Corte Suprema no les afecta en este momento. Solamente lo que les afecta es que la decisión que había dado el presidente Biden les otorgaba 6 meses más de protección. En este momento estarían protegidos solamente hasta septiembre. Entonces, ahí es una de las cosas de preguntarle bien a su familiar, a la persona que tiene TPS de Venezuela, es de qué año, porque si es del año 2021, todavía continúa protegido hasta septiembre. Al grupo que le dieron TPS en el 2023 es el que está en este momento en limbo en su protección migratoria, y esas son las personas que deben de asesorarse bien inmediatamente, porque la decisión de la Corte Suprema entra inmediatamente. Están en el limbo y supongo yo con una gran preocupación de saber qué tienen que hacer, señor Palma, pero me gustaría que nos dijera cuáles son los argumentos de la Corte Suprema para haber tomado esta decisión. Entonces, esa es una de las cosas, Camila, que a veces yo sé que uno mira a los Estados Unidos como este país ejemplo en la democracia, en el sistema legal ejemplar en el mundo, y tiene algunas cosas. Por ejemplo, este caso es un caso que en inglés se reconoce como un shadow docket, como un, no sé cómo sería la traducción, porque sería como que para poder llevar este caso a la Corte Suprema no se siguió el procedimiento normal que dura meses y años para que la Corte Suprema venga a tomar una decisión, sino que es un proceso como de emergencia urgente, donde la Corte Suprema solamente ha explicado que está de acuerdo con el gobierno y que tomaron la decisión de suspender la protección a la comunidad venezolana, pero no dan explicación del por qué. Y eso, según los abogados, es permitido porque el proceso es un proceso conocido en inglés como shadow docket, que solamente tienen que decir si están a favor o en contra, pero no están obligados a dar una explicación del por qué. Lo único que sabemos es que los abogados que han hecho el argumento legal argumentaron a la Corte Suprema que deberían de estar de acuerdo con el gobierno en suspender la protección a la comunidad tepeciana de Venezuela, que porque corren riesgo de la seguridad en los Estados Unidos y que por eso es que deberían de estar de acuerdo con ellos.
por lógico, el daño más grande es hacia la comunidad que tiene TPS, que en este momento queda sin ninguna protección. Pero la Corte Suprema decidió estar a favor del gobierno sin dar una explicación. Yo quisiera preguntarle, porque hay mucha gente que nos escucha en los Estados Unidos, ustedes que son la alianza más grande de defensa del TPS sobre las personas que están bajo el estatus, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Porque incluso ya varios oyentes nos están preguntando. Sí, nosotros tenemos nuestro sitio web. Si pone Alianza Nacional TPS, fácil lo encuentra. Nos puede mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es info, símbolo de arroba, NTPS, y se escribe Alliance, que sería como ALLIANCE.org. Perfecto, pero entonces tengo una última duda. Ya sé que Gonzalo dijo esto tiene una fecha límite, no es como que ya aquellos que estaban cobijados con el TPS pues tengan que salir de los Estados Unidos, pero después de esa fecha límite, quienes tenían el TPS y tenían esa protección, pues si llegan los agentes de migración pueden deportarlos inmediatamente, prácticamente. Ese es el riesgo que se está corriendo en este momento en Estados Unidos, que hay un ataque en contra de la comunidad inmigrante y se están haciendo algunas detenciones sin seguir los procedimientos legales que dicta la Constitución en los Estados Unidos. Entonces, en este momento, cualquier persona que no tiene un documento de inmigración está en riesgo de poder ser detenido y eventualmente poder ser deportado. Ahí es donde el consejo a la comunidad es informarse bien, hablar con un abogado reconocido en los Estados Unidos que sabe sobre las leyes migratorias para que puedan explorar las diferentes opciones que se tiene. Porque aunque el caso para proteger el TPS continúa en la Corte, la protección que se ha tenido se está terminando con esta decisión de la Corte Suprema mientras el caso continúa y no sabemos qué tan pronto el juez del distrito vaya a tomar una decisión final sobre el caso que tenemos para proteger a la comunidad venezolana. Pues don José Palma, coordinador del National TPS Alliance, gracias por atendernos, por ayudarnos a hacer pedagogía de muchos de los venezolanos que están en los Estados Unidos y se conectan con nosotros, o de los venezolanos que se conectan con nosotros en Colombia y tienen familiares allá y pues oyen esta noticia y por supuesto pues entran en pánico y dicen ¿qué vamos a hacer? Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias por la invitación, siempre a la orden. Camila, qué preocupante lo que dice el señor Palma sobre las razones que tuvo la Suprema Corte allí en Estados Unidos para tomar esta decisión, porque dice no hay un argumento real, y ahí la clave tan importante que es el nombramiento de los magistrados que hacen parte de esta alta corte allí en los Estados Unidos, porque acuérdese usted que Joe Biden alcanzó a nombrar solamente uno de los integrantes de esta corte, Barack Obama nombró 2 y Donald Trump solamente en su primer mandato logró montar 3, o sea, nombró a 3. De ahí las decisiones pues tan controvertidas, porque ahí está bien complicado el tema para los derechos, por ejemplo, en este caso específicamente de los migrantes venezolanos que tienen el derecho al TPS, a este estado de protección temporal. Y acuérdese que, ya que usted menciona la composición de la Corte, nosotros empezamos hablando de la composición de la Corte aquí en Colombia porque hoy se elige a las 2 de la tarde o empieza la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Allá en Estados Unidos el Supremo tiene también, por ejemplo, pendiente decidir sobre el tema de los nacimientos. ¿Se acuerda que Trump dijo, se acabó que aquel que nazca en Estados Unidos sea norteamericano? Es acá, usted, si nace en Estados Unidos es norteamericano si sus papás son gringos o si sus papás son residentes. De resto, aquí estos que venían, la gente que venía a tener hijos aquí simplemente para sacar el pasaporte, eso se acabó. Y hubo muchas cortes en diferentes estados que dijeron no. Eso no puede ser así porque Estados Unidos siempre ha sido lo que se conoce como ius solis, que usted nace y tiene la nacionalidad. Sí. Las personas a las que yo he leído opinar sobre este tema, los que son expertos en temas constitucionales allá en Estados Unidos, dicen que esto no le va a pasar al presidente Donald Trump, que esto es muy, muy complicado que se le apruebe. A pesar de la composición, Jennifer, de lo que usted hablaba de la Corte.
Yo creo que a pesar de la composición, pero yo creo que sí haría el trámite legal, el procedimiento legal, porque nos decía el señor Palma, es que esto fue muy rápido, y es cierto, el tema del TPS llegó a la Corte Suprema en un tiempo récord. Yo creo que va a haber más obstáculos judiciales siguiendo el procedimiento normal para que esta propuesta de nacimientos en Estados Unidos pues sea llevada hasta la Corte Suprema. Ahora, cuando llega a la Corte Suprema, yo creo que ahí sí va a ser bien complicado y va a tener pues cierta ventaja el presidente de los Estados Unidos. Esperemos que no pase. Oiga, Camila, yo estuve en Estados Unidos hace unos días y escuchaba en radio, veía en televisión un spot propagandístico del gobierno de Donald Trump con la cara de Kristi Noem. Escuche, por favor, y vea este video, qué duro, diciéndole a los migrantes, váyanse ya. Ahí estamos viendo el video, pero no lo estamos escuchando. No, estamos viendo el video, pero no estamos escuchando el audio. Pero fíjense que en ese spot publicitario, Kristi Noem, que es quien rige la seguridad en los Estados Unidos, que le dice... Kristi Noem, que fue la que vino aquí, se reunió con el presidente Gustavo Petro y después dijo que el presidente Gustavo Petro le había mencionado que nosotros aquí en Colombia defendíamos y que había que darle oportunidades a los integrantes del Tren de Aragua. Y bueno, ya no me acuerdo esa versión, que generó una crisis diplomática. Esa es de la que estamos hablando. Esa misma. Entonces, los spots publicitarios que se puede ver en la televisión, escuchar en radio, sobre todo en el sur de la Florida, se muestra cómo Kristi Noem le dice a los migrantes ilegales, váyanse ya, leave now. Si ustedes no quieren ser deportados y más nunca volver a los Estados Unidos, les recomendamos que se vayan ya. Aprovechen lo que le estamos dando la oportunidad de obtener $1,000 y que ustedes en un futuro tengan la posibilidad de entrar legalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la política de Donald Trump es ir en contra de la migración ilegal. El spot es muy duro, es muy claro, y cuando uno está en el sur de la Florida, la sensación que tuve, disculpe que introduzca una opinión mía, Camila, es que la gente, el latino no está hablando, está muy por debajo de la mesa, porque no sabe quién tiene al lado, tomando en cuenta el actuar del ICE en las últimas semanas. Mire, Gonzalo, me devuelvo un poco a una entrevista que hicimos más temprano acá para hablar de Kristi Noem. Usted recuerda lo que hablamos ahorita con la senadora Andrea Padilla, animalista. Kristi Noem saltó a la fama, de no ser conocida al desprestigio cuando era gobernadora de Dakota del Sur, porque ella estaba en las papeletas republicanas. ¿Y por qué todo el mundo empezó a hablar de ella? Porque ella mató de un tiro a su perro. Tenía una perrita que se llamaba Cricket y lo mató. Y mató al perrito. Y desde ahí ella pues perdió como esa posibilidad de ser candidata republicana por ese escándalo del perro. Y esto lo conecto con eso de las personas que son malas personas con los animales, suelen ser pésimas personas, y eso pues lo decía Immanuel Kant, suele ser pésimas personas con los seres humanos, como muestra esta señora Noem. Pero mire, esto del ius solis que usted comentaba, Camila, no es un principio universal. Hay países que lo han ido, yo no estaría tan segura de que a Donald Trump se le va a caer eso, porque lo del ius solis, porque hay países que lo han restringido muchísimo. Por ejemplo, Gran Bretaña, el Reino Unido lo ha restringido, también Alemania y Francia. Entonces, pues ojalá pues que no quiten eso, pero hay países que lo van restringiendo, no puede decir uno que es un principio universal. Claro, por ejemplo, Colombia no es ius solis. Usted nace en Colombia y si sus papás no son colombianos, usted no es colombiano. Eso depende de la legislación de cada país, pero dentro de la Constitución de los Estados Unidos, una de las cosas básicas de lo que conformó ese país, que es lleno de migrantes, es que si usted nace en territorio norteamericano, es norteamericano. Es como una de las bases de lo que conforma esa nación, uno de sus principios básicos. Y por eso me imagino que Jennifer dice, hay quienes dicen es bien difícil que eso se lo aprueben a Donald Trump en el Supremo. No sé, pero esa es otra de las cosas que tiene esa corte por decidir, que muchos de los migrantes también están pendientes de qué va a pasar con eso. Sí, pero acuérdese también un video de Donald Trump donde le preguntan por la Constitución y él hace una cara como de qué me están hablando, que ese video creo que fue Jon Stewart que tomó ese pedazo del video y dijo, pues tenemos un presidente que no conoce la Constitución, ¿qué puede salir mal? O sea, aquí nada va a salir mal. Entonces, confiar mucho en la Constitución, mejor dicho, acójanse a la Corte, porque la Corte es lo que puede sacar esto de todas las dificultades, porque todo lo que anuncia Donald Trump, pues la mayoría de estas medidas extremas, pues son
desconociendo o sin considerar primero la Constitución, lo mismo que los anuncios, los hace sin considerar primero lo que dice la Constitución. Pero qué tristeza lo que usted nos cuenta, Gonzalo, que estuvo en el sur de la Florida la semana pasada y que esta sea la sensación de la comunidad latina, una de las comunidades que además eligió a Donald Trump, ¿no? Es que después también salen a decir cualquier cosa, porque la comunidad latina fue la que también votó por Trump, eso tampoco se puede desconocer. Bueno, y pero que no sea, toda, y que, pero sí mucha. Y sobre todo en la Florida. En la Florida, si en un lado ganó Donald Trump, se llama en el estado de la Florida. Por supuesto. Con latinos apoyándolos. Entonces ahora uno dice, pero pues se les dijo y se les advirtió. Pero ese es un tema de nunca acabar. Lo hemos debatido aquí. Cuando el latino se regulariza en los Estados Unidos, le da fobia la llegada de migración a ese país. Eso no solo ha pasado en este gobierno, ha pasado a lo largo de la historia de los Estados Unidos, en gran parte, sin generalizar. Pero sí, la sensación, digamos, que no es de esa festividad, de ese ruido, ese hablar duro que tal vez uno podía sentir en algunas zonas de Miami. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un miedo con respecto a, bueno, ¿será que la persona que está a mi lado es un miembro de ICE? ¿Será que yo seré el próximo en caer deportado a El Salvador sin tener ningún tipo de regularidad en mi proceso? Entonces, sí, se siente esa tensión, sobre todo, repito, en el sur de la Florida. Nos vamos nosotros con las noticias del mediodía para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.